Este material de apoyo se edita y publica para cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Dicit de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Continuando con el tema diseño anteproyecto de locales industriales, vamos a interpretar la normativa, ordenanzas, reglamentaciones que corresponde a estacionamiento de vehículos. Esta norma, sean cubiertos, semicubiertos o abiertos. Esta norma no solo nos va a permitir predimensionar o tener datos para anteproyectar o diseñar estacionamientos, sino que también nos da pautas para generar, para poder predimensionar el espacio de estacionamiento, por ejemplo, de un carrito autoelevador, cuando conocemos su dimensión a partir de un catálogo, pero qué espacio necesita el carrito para estacionarse, para quedar depositado en un local, qué área necesita. Si tenemos una zona de carga y descarga, ¿verdad? ¿Cuál es el ancho o el espacio necesario, el área necesaria según los ángulos de maniobra que debería tener, que deberíamos tener en cuenta para darle un área? Entonces lo debemos tener en cuenta, ¿verdad? Lo podemos considerar para esos dos casos. Nos puede servir como insumo para el diseño de un estacionamiento directamente, como está planteada la norma, ¿verdad? O, como les muestro acá en esta imagen, en el borde inferior derecho de la diapo que les estoy marcando, sino también para poder dimensionar estas calles, ¿verdad? De maniobra y estas circulaciones, ya sean exteriores o interiores, directamente para vehículos, para carritos elevadores u otras situaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Esta es la norma departamental, en este caso el departamento de Montevideo, que dice que los garajes o estacionamientos, bueno, los encontramos dentro de locales de servicios y pueden ser para clientes o empleados. Y cuando hablamos de clientes o empleados, estamos hablando de aquel que puede venir a un local de venta, que puede venir a una reunión, que puede venir a hacer un recorrido en la planta, y empleados, estamos hablando de todos los trabajadores que sean administrativos, sean técnicos, en cualquier área, sean operarios, sean de seguridad, sean de mantenimiento, que puedan ingresar en la planta. Y lo que establece es que mencionamos garajes cuando son para más de 3 vehículos, y que ahí se va a aplicar entonces lo dispuesto para estacionamientos vehiculares, para o para estacionamientos al aire libre. Y que en el caso, en el tomo 2, no en el tomo que estábamos manejando hasta ahora con locales industriales, hace mención, ¿verdad?, a espacios y edificios destinados a estacionamiento. Recordamos que cuando la norma hace referencia a algo destinado a una determinada función, es porque está considerando que esa es la función principal de depósito, de estacionamiento, de trabajo, etcétera. Entonces, como definición, reafirmando esto, menciona que estacionamiento es un espacio con o sin cubierta. Quiere decir que podemos tenerlo techado o lo podemos tener abierto, y lo podemos a cielo abierto, como en este caso, este estacionamiento que tienen acá en la imagen como ejemplo, y podía ser incluso totalmente cerrado, podía tener paredes, además de una cubierta, o sea, un techo. Y es un espacio para detener vehículos fuera de las vías de tránsito. ¿Cuáles son acá las vías de tránsito? Y bueno, son las calles de maniobra o las calles como en esta de circulación. Estacionamiento individual es el para menos de 3 vehículos, ¿verdad? Hasta 3 vehículos, mejor dicho, disculpen. Estacionamiento colectivo es aquel que de 4 en adelante. Destino principal es aquel edificio que no necesariamente tiene por qué estar construido, ¿verdad? Recordamos que el área
¿verdad? Puede ser cubierta, un espacio cubierto o no, ¿verdad? Que cumple la función de estacionamiento, o sea, directamente su función principal es un estacionamiento, que no es el caso o difícilmente va a ser el caso de la industria, porque es una función complementaria. Por lo tanto, entonces, pasamos al segundo caso, el que está marcado en azul, que va a ser un destino secundario, porque es complementario de los otros, sea depósitos, sea ensayos, sea proceso, o sea todos esos locales vinculados al proceso. Entonces estamos hablando de un estacionamiento que es un espacio que puede estar techado o no, que tiene que estar fuera de las vías que se circulan, tanto de personal como de vehículos, no importa el vehículo que es colectivo, porque seguramente vamos a tener más de 3 vehículos estacionados, como en esos espacios, en ese garage, y que es un destino secundario porque no va a ser el destino, o difícilmente va a ser el destino principal en ese predio. Bien, ¿qué pasa con los estacionamientos para camiones? Bueno, la norma en realidad no hace referencia a camiones y aquí hace referencia a vehículos pensando en autos. Entonces, por lo tanto, tanto en altura como en los accesos en ancho y las circulaciones en ancho o el espacio de estacionamiento, rige lo anterior, o sea, no se pueden dejar en las circulaciones, hay que dejarlas libres, ¿verdad? Podemos tener algún dato si es colectivo cuando es para más de 3 camiones, el destino es secundario, sea techado o no, ese estacionamiento es el área donde se van a estar estacionados, cuando no están en funcionamiento circulando, pero yo acá les muestro algunos datos de dimensiones de camiones porque los autos en general uno tiene más presente qué dimensiones pueden tener, los camiones a veces no tanto, pero no quiere decir que uno tome estas dimensiones, ¿verdad? Uno toma las dimensiones previstas o previsibles que va a usar hoy o en un futuro para el funcionamiento de esa planta. Bien, ¿qué es lo que dice la norma con respecto a la industria? Si ustedes miran esta tabla, este cuadro, menciona diferentes programas, residencial, industria, comercial, recreo, administrativos, ¿verdad? En los cuales, en el caso de industria, establece que como mínimo se necesita un lugar, o sea, un garage, un lugar para estacionar cada 50 metros cuadrados de oficina o administración, para aquellas zonas donde se exija expresamente, o sea, zonas en las cuales no permite estacionar en la vía pública. Bueno, en la industria, más allá de que permitieran estacionar en la vía pública, no sería lo mejor que los vehículos estacionaran en la vía pública, y aunque acá dice un sitio cada 50 metros cuadrados de oficina, debemos tener en cuenta que difícilmente vamos a tener un solo sitio en que tengamos 50 metros cuadrados, porque vamos a tener, ¿quién ocupa ese sitio? Lo ocupa el, el, eh, el socio, lo ocupa uno de los técnicos, lo ocupa el contador, lo ocupa el que viene al local de ventas, lo ocupa el operario, seguramente, aunque el destino principal al ser industria, las oficinas sean un destino complementario y no se supere esta dimensión, porque muchas veces hay oficinas en otros sectores más urbanos, más cercanos a las zonas centrales y no en las zonas periféricas, pero difícilmente vamos a tener un sitio por este metraje en la planta industrial. Bien, o sea que vemos que la exigencia es muy poca, porque si tenemos 100 metros cuadrados, que en una planta industrial es un espacio importante, ¿verdad?, para oficinas, o un espacio medio, recién nos estaría solicitando 2 lugares. Y cada 300 metros cuadrados, 3 lugares, lo cual parece mínimo, según uno puede analizar o razonar, la necesidad para la industria. Bueno,
ahora sí empezamos a ver cómo dimensionar las calles y las circulaciones. Entonces, en este caso, tenemos que las características físicas, que son las dimensiones, va a establecer, ¿verdad? El techo, o sea, la cubierta, si tuviéramos. Y esto es bueno también tenerlo no solo presente para un techo, sino también si tuviéramos una cubierta, como en este caso, no importa el tipo que sea, no importa la forma que tenga, no importa el material, y también si tuvieran que acceder el vehículo a un local. O sea, si en el acceso tuviéramos que, ¿verdad? Si tuviéramos un acceso que tuviera que circular dentro de un local o acercarse a un local, tenemos entonces este dato como altura mínima. Entonces tenemos que, si es horizontal, 2,20 m. Si es inclinado, ¿verdad? Si tenemos un techo inclinado con la forma que sea, entonces tenemos que la mínima puede ser 2 metros, o sea, el punto más bajo de ese techo puede ser 2 metros, y luego el promedio, pero el promedio donde yo voy a estacionar, si el techo, ¿verdad?, empieza, por ejemplo, en este punto y supera el lugar de estacionamiento, no es el promedio de la totalidad de ese techo, sino es el promedio del largo, ¿verdad?, donde yo voy a estar estacionando, de la dimensión donde yo voy a estar estacionando, dice que serían 2,20 m. O sea que acá tenemos dos datos, 2,20, ¿verdad? Como altura para el estacionamiento, el techo de estacionamiento, o definir la altura del acceso si tuviéramos una camioneta, ¿verdad? Como en este caso, o autos. Luego tenemos que habla de las circulaciones, y ahí va a dar, ¿verdad?, el ancho de las circulaciones. Y ahí menciona dos valores. 2,70 m hasta, como dice acá, hasta 50 vehículos, ¿verdad? 2,70 m. El ancho por circulación hace una distinción, tal vez sea bueno aclarar antes cuál es la distinción entre circulación y calle de maniobra. Circulación es donde va a transitar, no se puede estacionar, va a transitar en una vía o en dos vías. Y calle de maniobra tampoco se puede estacionar, pero significa que yo acá voy a estar, ¿verdad?, maniobrando para, o sea, voy a estar realizando mis giros para poder estacionar. O sea, está dentro la calle de maniobra del espacio donde yo estaría estacionando. Y la circulación es lo que me permite llegar a esa calle de maniobra y al lugar donde yo voy a estar estacionando, sea camiones o sean vehículos. Y entonces, ahora sí, paso a ver lo que dice la norma. El ancho mínimo, ¿verdad?, de las circulaciones, no de las calles de maniobra, sino de las circulaciones, es 2,70 m hasta 50 vehículos y 4,80 m para más, como dice acá, ¿verdad?, más de 50 vehículos. Y acá también es necesario tener presente si cuántos vehículos pueden estar circulando en paralelo, ¿verdad? Esto está referido a un vehículo solo, o sea, a una calle en un sentido. ¿Verdad? Cuando yo hablo de 2,70 estoy hablando, o de 4,80, estoy hablando que es la calle en un sentido y que o que vaya en el sentido que les estoy marcando ahora, o regresen en este sentido, pero no que se crucen dos vehículos. Bien, y por calle de maniobra, aquí con respecto a la calle de maniobra, es necesario tener en cuenta el ángulo con que se va a estacionar. Entonces, para ver, para analizar este cuadro que relaciona el ángulo con que se va a maniobrar y el ancho de la calle de maniobra, lo vemos acá ampliado y con un detalle un poco mayor que va de los 90 grados, que es cuando el auto circula, el vehículo, nuevamente en todos los casos, va a circular en un solo sentido, y es cuando el auto circula, sea que marche hacia adelante o marche atrás, y para maniobrar tiene que estacionar a 90 grados, o sea, hacer un giro que le permita
ingresar a 90 grados con respecto a la calle por la cual se circula. Ese es un caso extremo. El otro caso es 0 grado, que fíjense que es la mitad el ancho de esta calle de maniobra para un vehículo, pasa a ser 3 metros, que es cuando el auto viene y estaciona paralelo al sentido en el cual viene. O sea, el auto viene y estaciona haciendo una maniobra paralelo, ¿verdad?, a la calle en la cual está maniobrando. Por eso necesita menor ancho. Después pasamos a ángulos intermedios, 60 grados, 45 y 30, y ahí vemos que se va reduciendo a medida que se reduce, a medida que el auto puede estacionar más directamente, o sea, tiene menos maniobra, como es el de 30 grados, se va reduciendo el ancho de esa calle de maniobra. O sea que acá, lo que les mencioné al inicio, no solo me permite establecer la calle de maniobra para predimensionar el área que tendría ese sector, más el área de circulación. Yo tengo la circulación y llego a la calle de maniobra. Sino que también, bueno, ni que hablar de estacionamiento, sino que también si tengo que maniobrar en una zona de carga y descarga, estos ángulos, ¿verdad? Y estos anchos me permiten tener una idea para predimensionar esos sectores. Bueno, ¿cuánto es el ancho? Porque vimos que teníamos la calle de maniobra en función del ángulo y la calle de circulación. Pero ¿cuántos son estos rectángulos? Esto está mirado en planta, ¿verdad? Son cortes horizontales. ¿Cuánto es este ancho y este largo? Según lo que establece la norma. Y ahí hay valores mínimos. Entonces tenemos que del 100%, ¿verdad?, se estacionaría, se debería tener para estacionar un 80% con esta dimensión, 430 por 215. Y el 20% restante, como dimensión mínima, tendría que tener 480 por 240. ¿Cuál es la dimensión, la longitud, el 430 o el 480? Es este largo, que va desde que el auto puede tocar con su rueda, o sea, hace tope, ¿verdad? Toca con la rueda aquí y vemos que entonces tiene un espacio delante, o hay que considerar ese espacio, ¿verdad? Pero el auto estaría estacionando desde esta flecha, tiene para maniobrar y estacionar como espacio libre desde este tope hasta el inicio de la flecha, con estos dos valores. Y en el ancho, si no tiene ningún tabique, ningún elemento a los lados, más que las marcas en el piso, como en este caso, ¿verdad? O las marcas, puede ser en el lugar donde se estaciona, ¿verdad? Marcando el sector donde se estaciona, va el 80% del 215, esta flecha amarilla, y el 20% 240. Si tuviera algún elemento lateral, ahí se aumenta en 50 centímetros esa dimensión, ¿verdad? Porque le llaman boxes, pero es tener, por ejemplo, acá a los lados un tabique, una reja, o podía ser un muro, ¿verdad? Que el auto entonces, cuando va a estacionar y cuando la persona va a abrir la puerta, pueda tener menos posibilidad de maniobra que cuando tiene libremente y eh, puede estar maniobrando y abriendo la puerta con mayor facilidad. Los tabiques no pueden tener un espesor, o sea, un ancho. Si el tabique estuviera donde está esta línea blanca marcada en el piso, o sea, fuera un muro acá, el ancho lo llama espesor, o sea, este ancho del muro no podría, debe tener debe tener un espesor mínimo de 10 centímetros. El espacio libre que tiene que quedar es estos valores que mencionamos, más los 50 centímetros. Quiere decir que habría que estar sumándole a estos valores los 50 centímetros más los 10 centímetros de las divisiones si tuviéramos un tabique. Bueno, nuevamente, esto me permite no solo predimensionar las áreas de los estacionamientos, sino que también me permite, si yo tengo el estacionamiento de un carrito autoelevador, ¿verdad? Me permite tener como dato, como ya que no hay norma para ello, me permite, más que la obligatoriedad de tener esos espacios,
dentro del local donde está circulando el carrito, entonces de tener estas dimensiones, ¿verdad? Que con respecto a un auto, uno ve cuánto un auto de una dimensión media, uno ve cuánto se deja más para poder estacionar, y ahí se puede tomar esto como referencia según haya un muro o no a los lados del estacionamiento de ese carrito. Bien. Déjenme ver por qué acá. Vamos a ver acá, ¿verdad? Algunas definiciones vocabulario, ¿verdad? Que yo se los puse como anexos que da la norma, porque más allá de lo que establece como vereda, túnel, puente, recta, ciclovía, es interesante la diferencia de vocabulario que hace entre vía, calzada y carril. Vía es toda la superficie abierta, ¿verdad?, de calle o camino para una circulación pública. Y calzada es la parte que utiliza la circulación del vehículo. O sea que si esta división que tenemos acá fuera en un sentido y en otro, esta circulación tendría dos vías y la calzada, ¿verdad? Perdón, tendría dos calzadas, la vía tendría dos calzadas. Una calzada que estaría en un sentido, la otra calzada que estaría en el otro sentido, y ese espacio abierto estaría conformando lo que según el vocabulario técnico usado por la norma se denominaría vía. Bien, y carril es cualquiera de las bandas longitudinales en la que puede estar subdividida una calzada, porque yo puedo tener esta calzada, por ejemplo, puede tener en un sentido, pero a su vez yo puedo tener que puedo permitir que en este sentido circulen, por ejemplo, dos autos o dos vehículos con diferentes características. Entonces, yo puedo tener, ¿verdad?, varios carriles en una misma calzada y a su vez puedo tener varias calzadas en una vía, o no, o tener uno solo. Bueno, ahora pasamos a lo que es el estacionamiento de bicicletas en espacios públicos y privados. Esta norma nuevamente es de la Intendencia, no habla de industria, pero difícilmente en una planta industrial o en locales indirectamente vinculados con una planta industrial o directamente vinculados, como pueden ser depósitos, ¿verdad? O incluso locales administrativos, no vamos hoy a tener un espacio para estacionamiento de birrodados. Entonces, en este caso, bueno, hace mención si es gratuito o no, si es la actividad económica principal o no, el bicicletero, pero a mí lo que me parece interesante es, primero que dice que no pueden obstruir la circulación peatonal, ¿verdad? O sea que la circulación es en una acera, hablando del espacio público, pero el mismo criterio hay que tener dentro de la planta. Si yo tengo una circulación de personal, no puedo estar obstruyendo con la circulación de las bicicletas y menos con las motos, podría estar obstruyendo esa circulación de personal. O sea que tiene que estar nuevamente dividido o separado. Y tampoco debería estar obstruyendo o debería estar ocupando la circulación en el caso de la industria, para los camiones que van a carga y descarga o a llevar cualquier tipo de insumo, o pueden ir por mantenimiento a la planta industrial. Lo mismo vimos que sucedía con los casos de la circulación para ingreso o salida de los camiones o del personal a la subestación. Bueno, ¿qué pasa con el dimensionado, para el predimensionado de las áreas?
Bueno, podemos estacionar de dos formas. Podemos, que ustedes las han visto seguramente, uno hoy las ve porque son habituales, se puede estacionar de esta forma, más allá de cuál sea el apoyo que tenga. En este caso lo que estamos marcando es que estaciona la bicicleta sobre el pavimento en el sentido longitudinal, o que va a estacionar la bicicleta lo que se llama en sentido invertido, o sea, la voy a poner perpendicular al plano de piso. Entonces, más allá, repito, vieron que acá hay dos casos diferentes, ¿no? Pero las dimensiones son largo, en este sentido, 3 metros, con un espacio que se conforman por un espacio delante de donde se va a apoyar la rueda de 0,50 o 0,60, 9 y 6, 0,60 parece. A ver, 0,60 más 250. Bueno, les digo que si yo hago esta cuenta, más punto 60, ahí está, es 60, sí, está bien, ¿verdad? Es 0,60 el espacio que hay que dejar delante, 1,50 luego para estacionar esta parte, dejar estacionada esta parte de la bicicleta, y por último, como calle de maniobra, 90 centímetros. O sea que en este sentido debería predimensionar 3 metros, y en el otro sentido va a depender de la cantidad de bicicletas, pero tendría que estar dejando 35 centímetros entre un espacio de bicicleta y otro. O sea que acá tenemos 1, 2, 3 espacios para estacionar, ¿verdad? 3 espacios para, tres posibilidades de estacionar la bicicleta, por lo tanto tendría, si no me estoy equivocando con la cuenta mental, 1,05 m desde este primer elemento para estacionar y este último. Si tomamos esta área con 3 bicicletas en esta situación, estaríamos hablando que deberíamos tener un área total de 3,15 m para sumar al área nada más que como calle de maniobra y estacionamiento para 1, 2, 3. Bien, ¿qué pasa cuando las estaciono vertical? Bueno, en vertical, acá abajo se ve chiquito, pero se ve que dice que la superficie ocupada por bicicleta es 1,28 m, 1 m² con 28. Y acá da las dimensiones entre cada una de ellas, ¿verdad? Que es 0,80 entre uno de estos dispositivos, que puede tener una estructura de este tipo o de otro tipo, pero el espacio que hay que dejar para poderla colocar, la bicicleta, ¿verdad? En el espacio en el cual se va a estacionar o se va a posicionar es 0,80. La altura, ¿verdad?, del techo con respecto al piso es, esto debe ser 0,90 seguramente, y allí, no sé, parece que dice 0,60 más 0,90 más 0,70 más 1,20, estaríamos hablando de 3 metros, 3 metros 10, ¿verdad?, del techo para un piso, para el piso o nivel de piso terminado donde se estacionaría, y luego estamos considerando, tenemos 0,80, y en el otro sentido, si era 1,28, vamos a tener 1,60 m. Quiere decir que habría que dejar 1,60 m desde una pared o desde que inicia el lugar de estacionamiento o de que está la estructura hasta la última estructura o la última sector del área para estacionar por 0,80 según la cantidad. Considerando entonces 1,28 m por cada espacio que esté estacionando
la bicicleta. Y por supuesto que hay que sumarle los 90 centímetros del área de la circulación para maniobrar cuando se llega con la bicicleta. Bien, bueno, esperamos que este material les haya sido útil para estacionamiento, pero como les dije antes también para establecer en la parte interna de la planta, en depósitos o locales de proceso, como calle de maniobras o como zonas de carga y descarga exteriores o interiores a los locales. Muchas gracias.